tardes, Buenas saludos. tardes. Esperamos todos se encuentren muy bien. Saludos, saludos. Bienvenidos a todos. Vamos dando comienzo el día de hoy. Buenas tardes a todos. Pasamos a compartir la pantalla y mostrar respeto recordando a todos nuestros maestros y al maestro de todos ellos. Bienvenidos, queridos. Homenaje al sublime, al victorioso sobre la negatividad del mental y la ignorancia, al completamente iluminado. Juntos en Pali 3 veces. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Que todos nuestros maestros continúen con salud y con mucho agradecimiento personalmente por todo lo que nos dan, las herramientas, información y el tiempo que nos dan para que podamos cultivarlos. Y con la misma intención comenzamos entonces. ¿Todos listos, queridos? ¿Listos todos, queridas? ¿Todos listos? Eso. Enciendan su camarita si gustan, así nos podemos ver y tenemos más información sobre cómo está llegando de su lado la información, el contenido. Bien. Muy bien, entonces hoy vamos a seguir con Dosamula y Mohamula Chitas, que son las unidades de conciencias con raíz en la aversión y en la ignorancia. Y poco a poco vamos a usando más veces los términos en Pali, y cuando muchas veces escuchamos ya vamos a estar más familiarizados y entonces de pronto vamos a entender de luego de escuchar de qué se trata. Muy bien. Ok. Entonces, hemos estado viendo, mi querida familia, como vemos en esta imagen, terminamos ya todas las posibilidades que tiene nuestra mente cuando la raíz del deseo está presente, las posibilidades que tiene con sus diferentes aspectos. ¿Recordamos? Entonces vimos que hay 8 unidades de conciencia o platillos de la conciencia que están enraizados en el deseo. La semana pasada nos faltó un pedacito para terminar de ver las raíces, las unidades de conciencia que están enraizadas en la aversión. La semana pasada vimos ya la sensación mental, que vimos que solamente puede, cuando nuestra mente está experimentando ira o ese estado mental está enraizado en la aversión, solamente en ese momento, a nivel microscópico, podemos experimentar disgusto o dolor mental. Esa es la vedana o la sensación mental que acompaña a los estados iracundos, aversivos, a la tristeza, etcétera, etcétera, todos sus familiares. Obviamente tenemos a la aversión a la ira como uno de los ingredientes, ya lo vimos la semana pasada, y donde nos quedamos en el último aspecto de estas unidades de conciencia son, así como lo vimos con las del deseo, a veces surgen espontáneamente en nosotros, no estábamos molestos y de repente la mente tiene contacto con algún objeto exterior o un pensamiento, recordamos algo que no le pareció a la mente, entonces espontáneamente surge la aversión o inducida. Y es lo que vamos a continuar. Entonces, todos listos, continuamos con los últimos aspectos de las unidades de conciencia con raíz en la aversión. Entonces, como ya comentaba, hay algunos momentos donde estando solitos, sin inspiración de nadie, de adentro, es más, de estar pensando, hay alguien que se haya enojado solito en su cama antes de dormir, o que haya estado molesto, o al despertar, o en el baño, y no había nadie alrededor, pero surgió una memoria o un temor y la aversión inmediatamente surgió. Entonces, esta fue de una manera espontánea. Naturalmente ya tenemos la capacidad de enojarnos, la raíz en nuestra mente existe para poder enojarnos, impacientarnos, etcétera. Y 2, tuvimos contacto con el objeto y el hábito que ya teníamos, naturalmente nos molestamos solos. La otra opción que tenemos es que alguien viene y nos dice, ¿a poco te vas a dejar?
no veas que lo que te hizo, mira lo que te dijo, no, esto no es justo. Entonces, no estaba la persona molesta o le trae un contenido, mira qué es lo que hizo esta persona, y entonces, de una manera inducido por otra persona, surge la ira, y como ya vimos en las unidades de conciencia del deseo, son más pesadas o tienen más peligro, podemos decir, las que surgen espontáneamente, porque ya tenemos esta naturaleza, como se dice en México, la persona o somos de mecha corta, inmediatamente prende la mecha por el hábito previo, o hay otras personas que pueden ser más tranquilas y necesitan, para molestarse, ser inducidas por otros. Tienen diferente peso. Eso es para que surja la unidad de conciencia o también para actuar. Sí, es que estos dos amulachitas, unidades de conciencias con raíz en la aversión o odio, no solamente es cuando estamos enojados, como ya vimos en la semana pasada, la ira es desde su forma más sutil hasta lo más burdo, está todo incluido. Por ejemplo, una persona que está aburrido también puede ser, está incluido en familia, y también cuando las personas están teniendo miedo, que no está enojado, pero también está en familia. Y obviamente no solo de que cómo se siente uno, también puede ser unas acciones, por ejemplo, vimos también la última semana de hacer daño a los otros, y todo eso pertenece a esta familia. Y puede ser, como lo que estamos viendo en este aspecto, puede ser espontáneo. A nosotros se nos ocurrió y llevamos a cabo esa acción nociva o fundamentada en la aversión, el querer destruir algo. Entonces, lo hicimos solos o inspirados por alguien. Y a veces esa inspiración puede ser simplemente inspiración intelectual, o en el caso tan feo como las personas que son inspiradas a través de una ganancia económica, o sea, pagados para hacer el mal, que desafortunadamente existe en el mundo y ha existido por mucho tiempo. Entonces, recordemos que es todo el espectro, mi familia. Vamos a estar insistiendo muchísimo en eso, porque a menudo cuando decimos acusala o ignoble, uno cree las grandes manifestaciones de negatividad, pero como ya comentaba Charana, el temor, la desconfianza, los celos, la envidia, la tristeza, la depresión, la angustia, los nervios, todos estos están fundamentados en que a la mente algo no quiere, algo no le gusta. ¿Qué pasó? Por eso es que da ira, o que pase, por eso es que da miedo. Lo único que varía es aversión en la mente, pero lo que varía es la proyección hacia el pasado, pensando hacia el pasado o proyectando hacia el futuro. Aversión hacia el futuro es miedo, aversión hacia el pasado es ira. Nos molesta algo que ya sucedió o nos da temor de que se vuelva a repetir. ¿Dónde? En el futuro. O sea, lo único que juega es con los tiempos y tiene diferentes intensidades y maneras de expresión. Sí, las causas, algunas causas que el Buda enseñó de cómo puede suceder la ira o la aversión, también vimos la semana pasada, como las de pensando que él me ha hecho daño, me está haciendo daño, me hará daño a mí, a las personas que me gusta, que quiero, y está haciendo bien o hará bien o está haciendo bien a las personas que no me caen bien. Que no me caen bien. Esa persona le está haciendo bien a mis enemigos. Es otra de las razones. Sí. Y como ya vimos, otras de las causas principales de que surja en todos nosotros la aversión es un deseo o expectativa que surgió ciega, y ya tenemos esa expectativa, la enraizamos, le damos energía y la estamos esperando, y ándale que la vida no nos da lo que queríamos o la vida nos lo arrebata. Y muy a menudo, la mayoría de las veces, para que nuestra mente surja la aversión es fundamentado en el deseo. Entonces, nos damos cuenta que cuando el deseo está presente es único. El deseo no se convierte en aversión, pero el deseo inspira y es la causa para que surja la aversión en una unidad que le sigue. Y así se van complementando entre las negatividades. Sí. Y la última causa, que ya estamos haciendo una revisioncita, es las causas que razón, o sea, ira sin razón. Ira
que no tiene lógica. no tiene lógica. Por ejemplo, que está haciendo mucho calor o porque no viene el autobús o estos tipos de cosas. Sí, exacto. O el comportamiento de los demás que no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de los otros. Muy bien, entonces así ya completamos los 3 aspectos de las unidades de conciencias con raíz en el odio o la aversión, y estos sorprendentemente solo tienen 2 tipos. De estas combinaciones solamente dan 2 platillos de aversión, nomás 2, mi querida familia. O sea que de todo lo que nos hemos molestado en la vida, han sido solamente 2 unidades de conciencia con la misma estructura que surgen y cesan muchas veces. No es la misma, la estructura sí es la misma, pero en cuanto surgió, cesó y murió. Vuelve a cesar y solamente 2 platillos de aversión. Todas las veces que hemos sentido temor, impaciencia, aburrimiento, ira, cólera, violencia, ha sido solamente por estos 2 que son muy repetitivos y muy dañinos. Entonces, ya vimos todos sus aspectos y ahora vemos las combinaciones que pueden dar. La 1 es siempre, como ya sabemos, va a tener disgusto o dolor mental como sensación. Así se va a experimentar en la mente. Después vamos a tener fatiga, o que es asociada con la aversión, la ira o el deseo de destruir aquello que consideramos un obstáculo en lo que queremos, o sea, querer destruir aquello que se considera. Y como acabamos de ver ahorita mismo, las 2 opciones son que haya sido naturalmente, esa es más pesada, o que alguien nos haya inspirado o invitado a que nos enojáramos. Entonces, mi querida familia, este es un buen momento para tomarle una foto, un screenshot. Quito el logo. Ay, perdón, lo hicimos doble. Nos vamos poniendo de acuerdo. Bien, entonces va otra vez para que le puedan tomar la foto. Y esta es una buena nota gráfica. Voy. Bien, lo quito. Ahí está listo, queridos. ¿Listos? Podemos borrar. Vamos para adelante y ahora vamos a ver cómo es que esto se dice en Pali. Hay personas que nos han mostrado el interés que tienen también de ir aprendiendo las palabras en Pali, entonces lo vamos a ir mostrando y eventualmente verán cómo se facilita decirlo directamente. Entonces, Sharon. Sí. Entonces, está acompañado por disgusto o dolor mental. Esta sensación mental en Pali se llama domanasa. Domanasa. Sahagata quiere decir acompañado por. Entonces, domanasa sahagata. Y entonces, la segunda... Perdón, como ya añado un poquito ese, domanasa, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos que viene de dolor, de dukkha, de dukkha, malestar mental, sensación mental displacentera, dolor, sufrimiento, a lo que le llamamos sufrimiento. Manasa es de la mente, entonces el dolor o disgusto o desplacer de la mente. Ajá. Y este tipo de sensación mental solo se acompaña con esta familia de unidades de conciencias, no a los otros, solo a solo con la versión. Bien, y entonces vamos a ver la segunda aspecto, que es la fatiga. Fatiga es la aversión o ira en este caso. Entonces, sampayuta es asociada con. Entonces, es fatiga sampayuta. Domanasa sahagata, fatiga sampayuta. A ver, asociado con la aversión. Yes. Y entonces los espontáneos y inducidas se dice asankarika y sasankarika. A es la negación, sa significa junto, con. Ajá. Entonces asankarika sin inducida. Sin invitación, entonces llegó. Espontánea. Sasankarika es con la inducción, ¿no se dice? Sí, inducida. Ajá. Entonces, dos tipos de unidades de la familia de dosa, familia de la aversión, los 2, el nombre es domanasa sahagata fatiga sampayuta asankarika, la primera, y la segunda, domanasa sahagata fatiga sampayuta sasankarika, no invitada, ¿cierto? Bien, querida familia, todos listos. Si gustan tomarle una fotito aquí. Y esta es también una buena nota gráfica para tenerlo en español y en Pali.
Introspección, mi querida familia. En nuestra vida diaria, ¿sí surgirán alguno de estos dos tipos? Sabemos que sí, pero ¿cuándo y cómo es que surgen en nuestra experiencia? Vámonos quedando aquí unos segunditos, un minutito y verlo si es cierto que surge la aversión acompañado de dolor mental, a veces espontáneamente, solos, o inducidos por alguien o algo exterior, algún contenido exterior. ¿Cuándo suceden? ¿Cómo suceden? ¿Sí suceden? Vuelvo a hacer el recordatorio que este estudio es el estudio de nosotros, es el estudio de la estructura mental de un ser humano. Es el manual, el Abhidhamma, es el manual de instrucciones, el instructivo del humano, el instructivo de la realidad, porque también atiende a la realidad exterior, lo físico y la conciencia de los demás. Estamos hablando, mi querida familia, de nosotros. Nosotros somos Abhidhamma. No es teoría allá afuera, es una experiencia. Todas estas unidades de conciencia las hemos experimentado, las estamos experimentando en este momento. Necesitamos saber cómo son y a dónde nos llevan. Y de ahí decidir. Bien, queridos, continuamos entonces. ¿Recuerdan que cuando vimos los aspectos de las unidades de conciencia del deseo eran los siguientes? Obviamente tenía deseo, nuestra mente quiere algo, y tenía dos posibilidades de sensaciones mentales. Hacerlo placenteramente, desear con placer, o desear, sí deseo, pero neutralmente. La sensación mental era neutra. Había otra posibilidad desde donde salían las 8, era que tuviéramos visión incorrecta, o sea, no estábamos considerando que ese estado mental nos hace sufrir en el presente y nos va a dar frutos negativos en el futuro. No había ningún tipo de sabiduría, más bien había ignorancia. Y podíamos también hacerlo sin visión incorrecta. Sabíamos que desear algo no era bueno en el presente y no iba a dar buenos frutos en el futuro, pero aún así lo hicimos. Entonces, en ese caso, no había visión incorrecta. Y el otro, que acabamos de ver también, podía ser espontáneo o inducido. Entonces, ahora, volteando a ver las unidades de conciencia de la aversión, a ver, se desconectó, perdón, ya se ve la pantalla. Cuando hablamos de la aversión, ¿se dieron cuenta que teníamos disgusto mental, aversión, pero nunca hablamos de visión incorrecta? Sí, nos dimos cuenta todos. La pregunta es, ¿por qué no contenemos la visión incorrecta dentro de las unidades de conciencia iracundas o de la aversión? Entonces, Charana, si gusta continuar. Sí, primero recordamos qué es la visión incorrecta que está asociado con las unidades de conciencias de la familia de deseo o apego, ¿no? Esta es pensar, la visión incorrecta es pensar de que hacer el mal o hacer o querer algo o haciendo esas cosas malas no pasa nada. En otras palabras, es como no hay causa y efecto. Negar la ley del karma, en pocas palabras. No considerar la ley de la naturaleza de causa y efecto. Hago mal, viene malo, hago bueno, viene bueno. No se está considerando. Eso es tener visión incorrecta. Sí.
Claro, la visión incorrecta tiene mucho más niveles, pero en este momento que estamos hablando sobre tipos de conciencias, solo tomamos la más ligerita, la más de que consideramos que el karma no existe, no pasa nada haciendo el mal. Pero visión incorrecta tiene muchos más profundidad que vamos a ir explorando en las siguientes sesiones. Y entonces, la pregunta es, si pensando hacer algo mal no pasa nada, y entonces, ¿por qué cuando uno está enojándose o haciendo cosas que dañan a los otros, también puede pensar que pues eso, haciendo eso mal o enojarme está bien, no pasa nada. También es puede, mi derecho. ¿no? Pues, también puede, ¿no? Y entonces, ¿por qué Diti no se asocia con las unidades de conciencias con la familia de ira? Es la pregunta, ¿no? Y entonces, efectivamente, Diti, la visión incorrecta, sí puede motivar la ira, pero recordamos de que estamos mirando todo microscópicamente, ¿no? El proceso mental con el microscopio, a nivel pequeñitititito. Y entonces, Diti, la visión incorrecta, y la ira, de hecho, microscópicamente no sucede en el mismo tiempo. Es uno primero y luego el otro, porque ya vimos en las sesiones previas que las unidades de conciencia siempre debe de tener un objeto, ¿no? Y este objeto con la chita debe de empatar. La chita empata con su objeto. Sí. La chita y la chetasica toman ese objeto, empatan. Sí. La chita con su objeto. Sí. Y entonces, en el caso de Diti, de la visión incorrecta. Sí. Su objeto es la idea o este pensamiento de que haciendo el mal no pasa nada. Y entonces como se aferra a esta idea y entonces cuando él lo quiere, lo toma. Y entonces Diti, la visión incorrecta siempre solo se asocian con la familia de apego, porque está tomando esa idea, lo está agarrando. Y en cambio, cuando sucede las unidades de conciencia con raíz en ira o en el odio, en este momento la mente, las unidades de conciencia no quiere agarrar nada. Quiere empujar y destruir. Sí, lo quiere destruir su objeto. Y en este caso, por ejemplo, el niño... En este caso es a su mamá que no le deja comer la galleta en este momento. Y entonces en este momento no está agarrando la idea, sino está queriendo destruir lo que considera que es el obstáculo. Que es el objeto de la ira. El objeto de la ira. En este caso, aquello que no está permitiendo que yo consiga lo que quiero, el objeto de lo que se quiere destruir es la situación, el momento, la persona, a diferentes niveles, ¿cierto? Entonces, lo que diferencia a Diti, mi querida familia, a la visión incorrecta es que estamos apegados a nuestras ideas que son incorrectas. O sea, de una manera estamos apegados a nuestra ignorancia. No vemos la realidad tal cual es y me aferro a esa idea. Por eso es que Diti solamente sucede en las unidades de deseo. Y en el caso de la aversión, por eso Diti no puede suceder, porque Diti se aferra y quiere algo, y la aversión empuja y no quiere algo, y a lo que empuja es aquello que quiere destruir, la situación o cualquier obstáculo que esté considerando que está inhibiendo sus deseos. Entonces, eso sí está microscópicamente, como estamos mirando las unidades de conciencias, y entonces quiere decir que Diti y la ira, visión incorrecta y la ira no sucede en el mismo momento, en la misma conciencia. No son compatibles o sea, son ingredientes no compatibles en el mismo plato. Pero obviamente, como puede motivar, y entonces si la persona tiene idea de que hace mal no pasa nada, y en estos momentos la persona está teniendo las unidades de conciencia de la familia de loba, y luego después se puede hacer cualquier más, enojarse más hacer por esas daño ideas. a nosotros, se puede, pero en estos momentos precisamente está sucediendo las unidades de conciencias con raíz en la ira.
A ver, vamos a dejar unos segunditos a que se asiente esto. El deseo y la aversión no se mezclan, pero funcionan juntos. El deseo nunca se hace aversión y la aversión nunca se hace deseo. Surgen inmediatamente uno tras de otro, pueden surgir y se inspiran en el proceso mental, surge y cesa y se inspiran unos a otros. Ya lo vimos de un lado, de ambos lados. Sí, te quieren la galleta y no tienen la conseguirla. Galleta. Bien, queridos. Esto lo vamos a tener más claro en el futuro, solo que a menudo surge esta duda, ¿por qué Diti no se asocia con la ira? Es por el objeto que toman. Son diferentes. Uno se aferra a sus ideas y el otro quiere destruir aquello que considera su obstáculo. Entonces, con esto, mi querida familia, la cuestión está settled, ¿cómo se dice? Está contestada Esperamos que está claro, si está todo bien. Si surge algo más, lo vamos a atender en las preguntas. Bien, queridos. Vemos que están llegando preguntitas, las vamos a ir atendiendo. Y bueno, con esto, entonces ya cumplimos, cubrimos dos familias de ingredientes mentales. Tenemos los 8 unidades de conciencia del deseo y las 2 unidades de conciencia de la aversión. Entonces ahora vamos con la tercera familia que nos falta para cubrir todas las posibilidades de negatividad que ya cargamos. Ahora vamos con la familia de la ignorancia. ¿Listos todos? Vamos avanzando bastante bien. Ya cubrimos 2 de las raíces y ahora vamos con la de la ignorancia. Entonces, algo que cabe mencionar es que la ignorancia como ingrediente mental, por ser universal de la negatividad de la mente, o sea, cada vez que nuestra mente está en el barrio negativo, hay ignorancia en la mente. Siempre está como ingrediente. Cuando experimentamos deseo o una unidad de conciencia del deseo, la ignorancia está contenida. Ambos, deseo e ignorancia, pueden vivir juntos. Sí, entonces también quiero añadir un poco. Entonces, los 8 tipos de unidades de conciencias con el raíz en el deseo o apego, siempre lleva 2 tipos de raíces. La de loba, la de deseo, y la de moja, la de ignorancia. Entonces, estas unidades de conciencia tienen 2 raíces. Y en cambio, ahorita, que es lo que iba a decir Bante, lo de dosa igual tienen 2 raíces, porque mojas, la ignorancia siempre está. Y entonces lleva dosa y lleva moja. Tiene aversión e ignorancia. La ignorancia como ingrediente, no es el platillo, no es el platillo principal, ¿cierto? No, entonces, esto se va a aclarar más cuando entremos en el capítulo número 2, cuando se ven los ingredientes, pero es necesario que desde ahorita nos vayamos acostumbrando a ello. Ahora, si nos damos cuenta, la ignorancia puede estar con la aversión y la ignorancia puede estar con el deseo, pero la aversión y el deseo no pueden estar juntos. Uno empuja y otro jala, no pueden existir, no, como ya vimos hasta físicamente, no podemos empujar y jalar un objeto al mismo tiempo, es imposible. Puedo hacerlo muy rápido, empujo y jalo, pero no puede suceder al mismo momento. La aversión y el deseo no pueden existir, pero la ignorancia sí, fundamentados en la ignorancia. Bien, entonces esperamos esté claro y ahora vamos a pasar entonces a ver el platillo de la ignorancia. ¿Qué cosas hay dentro de la ignorancia ahora como primordial de estas unidades de conciencia? Esperamos esté claro. Así. Sí, quiere decir de que son 3 raíces, 3 familias, ¿no? Entonces ya vemos la de loba, la de deseo, que están, todos ellos están con 2 raíces. La de dosa también son con 2 raíces, y ahora vamos a ver lo que lleva solo raíces. Una sola raíz. Un raíz es la raíz de moja. Solamente ignorancia. Y sí, para entender mejor qué es la ignorancia, a ver, pensemos, si viniera un niño y nos preguntara, ¿qué es la ignorancia? ¿Qué le responderíamos?
¿Cómo podríamos explicar qué es la ignorancia? ¿Hay varios tipos de ella, sí o no? ¿Hay varias profundidades de ella, sí o no? ¿Qué es lo que la caracteriza? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es su función? Y su causa próxima. Eso es justamente lo que el Buda explicó, como ya hemos visto, una de las maravillas de su pedagogía era que todos los ingredientes, ya los vamos a ir viendo, los explicó con sus 4 características fundamentales. O sea, sus 4 aspectos principales. ¿Cuál es la característica, función, manifestación y causa próxima, en este caso de la ignorancia? Entonces vamos comenzando y viendo. La característica de la ignorancia es ceguera, se caracteriza por generar ceguera mental o el no saber. Esa es la característica. Su función es ocultar la verdadera naturaleza de las cosas. No nos permite ver la realidad tal cual es. Esa es la función de la ignorancia. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta como oscuridad mental o ausencia de comprensión correcta. Se manifiesta como oscuridad mental o ausencia de comprensión correcta. Y su causa próxima, el Buda la describió como tener una atención no sabia, no mantener el entendimiento y la madurez hacia nuestra experiencia. No hay sabiduría, naturalmente la ignorancia va a tomar el espacio mental. Entonces, queridos, esta es una buena también, una nota gráfica. Quito el logo. Ay, perdón, un momentito. Aquí, voy, ahí está. Ahí está. Bien, no se quita, perdón. Entonces, si gustan tomarle la captura de pantalla. ¿Tiene algo, Charlie? Bien, ahí estás. Característica, función, y ahora vamos a verlo ya otras cosas que el Buda también está basado describió. En raíz. Ajá, esto es lo que significaría, con esto tenemos una muy buena base. Vamos a darnos cuenta que tiene más aspectos, ahorita los vamos a ver algunos, y más maneras de manifestarse en nuestra experiencia directa, pero con esta base podemos entender, tener una muy buen comienzo. Bien, siguiente, Charana. Sí, entonces, como ya vimos que la función o la característica de moja, de la ignorancia, es ocultar la verdad y la verdad de la naturaleza de las cosas, o sea, no nos dejan ver. Entonces, ponemos esta imagen como si fuera una persona o un ninja que nos pone una bomba de ¿cómo se llama? De humo. De humo. Una bomba de humo. Hace cuenta que están como en esta situación que no vemos las cosas bien. Los maestros dicen que cuando la ignorancia está presente, se nubla la mente, surge la ignorancia, ya no vemos las cosas como son, por ende sentimos deseo, apasionamiento, lujuria y hasta podemos actuar mal o molestarnos, dañando nuestro propio cuerpo, el ambiente alrededor, porque una vez que la ignorancia entra, nubla la mente, ya no se puede ver la realidad tal cual es, y dicen los maestros que es como si una bomba de humo surgiera, y en el momento cuando nuestra mente está experimentando una unidad de conciencia fundamentada en la ignorancia, imposible en ese momento microscópico que la mente pueda entender algo, porque esa nube o nublación interior está presente. Sí. Imposible, y ahí la mente está suelta. Muy peligroso porque cualquier tipo de mal puede surgir de esa ceguera. Sí, a veces también tienen ejemplo como una cortina. Ajá. También que se tapan y no se ven. Cuando nos aferramos a nuestras ideas incorrectas, es como si ya no estamos viendo más allá, menos el modo de sentir o pensar de los demás. Siguiente, Charana.
Bueno, y entonces también su función es esconder la naturaleza, entonces no nos dejan ver, está como un mago, Como un mago. por ejemplo, que no nos dejan ver la realidad como es y nos da ilusiones, como que la magia, ¿no? Cuando vemos las magias, de veras creemos y pensamos que está pasando así, pero es un truco, ¿no? Entonces la ignorancia también es lo mismo. La ignorancia No llega nos y dejan cubre. ver realmente cómo lo hace para que suceda esta ilusión, pero obviamente que con la magia sabemos que no es real, tiene un truco, pero como día a día vivimos que no vemos el truco. No podemos ver más allá de nuestras ideas funciona. incorrectas a menudo. Es algo muy pegajoso y estamos todos incluidos en ello. ¿Existirá la ignorancia dentro de nosotros? No estamos hablando de ignorancia de contenido. Esto no tiene nada que ver con los estudios. No tiene nada que ver con un idioma, con una carrera, medicina, física, nada que ver. Estamos hablando de la ceguera mental. Principalmente la ignorancia más cara, que es la de no entender al mundo tal cual es. No poder reconocerlo y por ende hacer la paz con él. Eso es, mi querida familia, lo que justamente genera el sufrimiento. No comprendemos la realidad tal cual es, imponemos ilusiones o nos gustaría que fuera diferente de lo que es, y en ese momento, como nuestra expectativa no se cumple, fundamentada en esa ceguera, el sufrimiento es inevitable que surja. El camino completo de la enseñanza del Buda lo podemos contemplar en muchos lugares, en especialmente al contemplar la ignorancia, que él la define como la causa de todo sufrimiento. Ignorancia y el deseo que surge de ella, la aversión que surge de ella. Y quizá el ingrediente más peligroso, el enemigo más peligroso, ¿por qué? Porque es invisible. Nadie de nosotros sabe lo que no sabe. ¿Cómo saber lo que no sé si no lo sé? Entonces, este es el enemigo mayor. Y preparando la clase, nos topamos con una frase que se le atribuye a Stephen Hawking y nos encantó para ponerla aquí. Y Stephen Hawking dijo, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. Los maestros a menudo hablan en este tono. Más peligroso que la ignorancia es querer continuar en ella. Por nuestro propio deseo, cegarnos a querer saber. Cuando una realidad no es placentera, decidir no querer saber. Y de igualmente mal, considerar saber, pero el conocimiento que tenemos que sea erróneo. Esto, mi querida familia, con la enseñanza del Buda, es un proceso de humildación, podríamos decir así, un proceso de generar mucha humildad, porque constantemente la enseñanza y la claridad de los maestros es un recordatorio a darnos cuenta para todos. Estoy hablando en nombre de todos, personalmente primero. Es un recordatorio continuo al apego que tenemos a lo que consideramos cierto. Necesitamos mantener la perspectiva abierta y tener mucho cuidado de que nuestro enemigo para la sabiduría no sea nomás la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento y sabiduría. Que todos, mi querida familia, lo digo con toda sinceridad, atendamos e intentemos prender las luces adentro. En eso estamos y mínimo lo estamos intentando, querida familia. Gracias a todos por estar aquí juntos y continuamos. Bien. Otra de las características que cuando la ignorancia está encendida y empieza a tornarse peligrosa es como en situaciones como lo que estamos viendo. Otras de las más características, la persona cree que está haciendo algo bien y eso es lo peligroso. A menudo nos vemos dentro de nosotros haciendo cosas externas que los estamos con toda certeza creyendo que nos van a hacer el bien y nos traen problemas externos, o interiormente con la mala administración mental. Sucede mucho. Y hay otra característica que los maestros describen también, y cuando la ignorancia está presente,
se genera en la mente un cierto tipo de embotamiento, esa dilución o visión incorrecta, ese humo que ya vimos, y genera un tipo de delirio, un embotamiento. La mente no puede entender en ese momento. Y ahorita lo vamos a ver con sus siguientes características. Y en esta familia de unidades de conciencias que estamos hablando ahorita mismo, justamente está en esa situación, porque está con solo un raíz, que es la raíz de la ignorancia, y no está junto con los otros raíces. Junto con las otras raíces. Este es un platillo de ignorancia. Dentro de este platillo, mi querida familia, todavía tiene una función que los maestros dicen que es la más peligrosa quizá de todas. Y la función de la ignorancia, la peor de todas, es hacernos ver bueno en malo y malo en bueno. Mi querida familia, lo vuelvo a repetir, el aspecto más peligroso de la ignorancia que todos cargamos es que, fundamentado en esa oscuridad, en esa falta de claridad, vemos malo en bueno y bueno en malo. ¿Por qué es el más peligroso? Porque cuando este se lleva a cabo, tiene las implicaciones más profundas a nivel ético, social, en esta vida y las vidas que continúen después de ella. O sea, kámico. Dentro del samsara, este es lo peor de las funciones cuando se llevan a cabo. Creemos que estamos haciendo el bien y de todo corazón lo hacemos cuando estamos generando frutos negativos, o creemos que hacer el bien puede ser malo, fundamentado en esa ignorancia. Entonces, mi querida familia, es el peligro mayor. Y como decía Charana, cuando la ignorancia está encendida en este platillo de ignorancia, las otras raíces no están presentes. Estamos hablando de unidades de conciencia meramente de ignorancia. Hasta aquí vamos claros, queridos. ¿Cómo estamos? Tocamos base. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vemos algunos thumbs up. Anjalis, bien. ¿Vamos bien, queridos? Sí, se ve bien las expresiones. Bien, entonces, hasta aquí vimos más o menos un primer vistazo a lo que podemos considerar ignorancia, fundamentado en lo que el Buda se refirió a ignorancia, el daño que nos hace en esta vida y de por vidas, mientras que estemos en el samsara, la implicación ética que tiene y la ceguera que genera ante la realidad. Sí, la ignorancia hacia la verdad o hacia el funcionamiento de la naturaleza. No ignorancia a contenido, idioma y estos tipos de cosas. Muy bien, y entonces vamos a ver esta familia. Aquí también tenemos tres aspectos de las unidades de conciencias con la raíz solo en la ignorancia, con un raíz solo, moha mula chitta. La primera es, como todos, debe llevar una sensación mental. ¿Esta puede ser? Vedana. En como ya vemos que son tres tipos: placer mental, disgusto, dolor mental, neutralidad mental. Y en este caso, con la ignorancia, solo se puede asociar con la neutralidad mental. Porque si la mente está... Adelante. Si la mente está... Sí, si la mente está en un estado de sin claridad, o sea, no sabe qué está pasando, y entonces, obviamente que está medio como neutral, ¿no? No puede estar enojado, porque si está enojado solo está asociado con la ira, y no puede estar como con gusto también, porque es un estado de no saber. La ignorancia no sucede ni con gusto ni con dolor mental. Como la mente está nublada, en su punto más de menos actividad, cuando quiere algo, la mente está certera de lo que quiere y va y lo intenta conseguir. Cuando la mente está enojada, está certera del objeto y quiere ir y destruir aquello que lo está obstaculizando. En cuestión de la nublación mental y la confusión, solamente se genera una sensación neutra en la mente. Esto no quiere decir que sea bueno. La mente está entumida, está influenciada por la oscuridad mental, por eso no tiene una sensación ni placentera ni displacentera. No tan obvio. Placentera o displacentera. Entonces,
como sensación mental, cuando nuestra mente está experimentando ignorancia, tiene sensación neutra. El sabor es neutro. Estar en la ignorancia no duele, y yo creo que por eso la hace más peligrosa. La ira duele, inmediatamente le duele a la mente la ira. Estas unidades de conciencia se asocian con dos aspectos más, y estos todavía lo empeoran un poquito más la situación. Es sentir ignorancia dudando, a veces cuando la mente no sabe, no tiene suficiente información, no sabe y siente duda, o puede sentir ignorancia, experimentar ignorancia con agitación o intranquilidad interior. Estos son los tres aspectos que le dan color a las posibilidades de los platillos de ignorancia que nuestra mente hoy seguro lo probó muchas veces ese platillo. Cada momento está sucediendo, mi querida familia. Hay muchas cosas del universo que todavía no comprendemos. Cosas de nuestra propia mente, de la realidad exterior. Y si surgió duda en algún momento, seguro era un platillo de ignorancia. La mente no sabe qué hacer. Y ahora vamos a ver, como lo hace el Buda magistralmente, para cada uno de los ingredientes, para que no nos quede duda o espacio para la especulación. El Buda describe que el ingrediente de la duda es un estado de indecisión interior, oscilación de la mente, vacilación, ¿no? La mente no se puede fundamentar en algo sólido, incertidumbre, no sabe este otro, y perplejidad, al grado que la mente se puede quedar, no tiene manera de tomar una decisión, porque la ignorancia, más, imagínense, ya vimos lo que es la ignorancia, esa oscuridad mental, y lo ponemos con duda, lo asociamos con duda, imagínense nomás el cóctel mental que estamos teniendo. Esto sucede a menudo. Cuando reconozcamos que la duda está presente, podemos claramente saber por inferencia que la ignorancia está presente, porque siempre van de la mano, siempre están acompañadas. Sí, y la mente tiene duda debido a la incapacidad de comprender en este momento, porque con la influencia de la ignorancia uno no puede comprender la situación y entonces en este momento sale la duda. Nuestro maestro Sayadaw Tejaniya prácticamente dice, cuando experimentemos duda, nuestro primer trabajo es reconocerla abiertamente. Si tenemos aversión a la duda, ya se hizo problema sobre problema. Entonces, objetivamente la contemplamos. Y segundo paso a tomar es hacerle pregunta a la mente. ¿Tiene suficiente información? Primero, ¿cómo voy a poder decidir algo si no tengo suficiente información de los pros y de los contras de una situación, compra, negocio, pareja, de cualquier tipo de decisión? Lo primero que tenemos que darle a la mente es librarla de la ignorancia primero. ¿Se dan cuenta? A través de la información, de lo que podamos a recolectar en el momento, pros y contras de la situación, estamos quitando el ingrediente de ignorancia. Como la ignorancia y la duda se asocian, la duda, mientras menos ignorancia haya, menos fundamento tiene. No puede estar presente porque la misma información o sabiduría que nosotros le estamos proveyendo a la mente está esclareciendo la oscuridad. Entonces, la duda cesa. Información primero, pros y contras, antes de que la mente se esté agitando y sufriendo, y mientras más mantengamos descuidadamente nuestra mente en estados de vacilación, oscilación, incertidumbre, cada vez más se va a desbalancear. Todo tipo de negatividad puede surgir después de ello. Entonces, con esto, mi querida familia, vemos, sí, Charana, ¿desea añadir algo? Sí. Bueno, vamos a ver primero la etimología de la palabra duda en Pali. En Pali la duda se dice wichikicha, y con esta explicación vamos a entender más de qué se trata. De hecho, cuando la mente está asociada con wichikicha, eso quiere decir que uno no puede decidir qué. Entonces hay opciones, pero uno no puede decidir ni uno ni otro. Izquierda, derecha, compro, no compro, hablo, no hablo, hago, no hago. Sí,
Cuando hay duda, la mente no puede entender correctamente y no tiene sabiduría. Entonces, vamos a ver la primera. La etimología tiene dos significados. Tienen dos posibilidades. La primera, lo dividimos, wichikicha, a wichi, que es investigación, y kicha, que es la perplejidad. Entonces, si dividimos en esta manera, quiere decir la perplejidad debido al pensamiento confundido. O podríamos también decirlo que la palabra literalmente wichikicha, duda, significa perplejidad investigativa. La mente quiere investigar, quiere entender, pero no puede. El pensamiento está confuso, ¿para dónde va? Está atorada, embotellada en sí misma. Perplejidad que surge debido al pensamiento confundido. Sí, esta es una definición de wichikicha. Y si dividimos en otra manera, primero vi es sin, chiquicha es remedio o curación o medicina. Y en este caso quiere decir carente del remedio de entendimiento. Del entendimiento. Entonces, es sin, chiquicha, remedio o medicina. Entonces, en esta manera de dividir la palabra es, en ese momento no tenemos la medicina del entendimiento. Por eso la mente, hasta cierto punto, cuando está en esos estados mentales, está enferma. No tiene la medicina de la claridad. No tiene la medicina de la estabilidad y el entendimiento. Sí, y... Si gustan tomarle foto a esta, creo que también puede ser una buena nota gráfica. Sí, tengo... adelante. Sí. Y luego, cuando está sucediendo este ingrediente mental, allí no tiene conocimiento o no tiene entendimiento. Y entonces, entendimiento específicamente quiere decir duda sobre qué, duda sobre la realidad, duda sobre cómo funciona la naturaleza, duda sobre sobre una misma, que si yo podrá hacer bien o si estoy capaz de purificar la mente, o este tipo de duda sobre la práctica, sobre los maestros, sobre el camino, sobre estos tipos de cosas que es más peligroso, más, ¿cómo puedo decir? Más dañino, que obviamente esta duda, específicamente estamos hablando de este tipo de cosas, no sobre cómo dudamos de que quiero un hielo de vainilla una nieve de vainilla o de chocolate, etcétera. No, esa sería una duda, pero... De con loba, ¿no? Más bien es con deseo, ¿no? Con que si quiero más chocolate o si quiero más vainilla o este tipo de duda, o si iré al cine o iré a parque o este tipo de cosas. La duda más peligrosa es dudar de nosotros mismos, de que nos podemos cultivar hacia el bien, o dudar de que hacer el mal es malo, seguir dudando de la ley de causa y efecto en la naturaleza. Mi querida familia, quiero hacer un apunte. Veamos, nos damos cuenta toda la información que surge de la palabra en Pali. Vean nomás, solamente revisando la etimología, toda la información que nos dio una sola palabra, en cuanto se divide su raíz y sus prefijos y sufijos, inmediatamente la misma palabra es una lección espiritual, podemos decirle. Nos está diciendo claramente qué es a lo que el Buda se refería. Por esto, mi querida familia, el énfasis de los maestros y de nosotros también, abrir la invitación a que nos acostumbremos y hasta cierto punto, lo digo por el gusto personal, nos enamoremos del Pali. Vean nomás la maravilla solamente de separar la palabra y ver su significado, ya nos va a ayudar mucho mejor a poder distinguir ese ingrediente en nuestra vida cotidiana, un ingrediente tan dañino y tan displacentero. Porque hay aquí en este grupo alguien que cuando está aburrido de hobby diga, oye, ¿por qué no vamos experimentando duda? ¿Alguien ha tomado esa decisión? Vámonos endudándonos ahorita, ¿cómo ven? No es placentero, ¿cierto? Nadie lo haríamos por nuestro propio gusto. Entonces, qué bueno que estemos desarrollando maneras de identificarlo y eventualmente vamos hacia la metodología que ya vimos previamente. La información va a ser lo primero que podemos hacer para mantenerlo fuera de nuestra realidad interior. Bien,
Entonces, queridos, ya estamos cerca del descanso de la sesión. Vamos bien, vamos a buen ritmo. Entonces, vamos a darle, terminando este último ingrediente, hay otro más que es aspecto de las unidades de conciencia con raíz en la ignorancia, que es la agitación o intranquilidad de la mente. La ignorancia a veces puede estar dudando, que ya está intranquila, pero en este caso es solamente intranquilidad. La mente está agitada y no sabe ni por qué. Solamente siente oscuridad. ¿Cómo es que todos hemos experimentado hay alguien que haya experimentado eso? No sabemos qué hacer y no sabemos ni por qué. ¿Por qué? Porque la mente está perdida. La rienda de la mente se nos fue hace tiempo. Entonces no hay manera de agarrarla. Espero se vea claro en la imagen. Entonces, ¿a qué se refiere el Buda como a inquietud, agitación mental? Es justamente a ese sentido mental o interior de agitación, intranquilidad, confusión, distracción y desasosiego. Todos ellos displacenteros, fundamentados ¿en quién? En la ignorancia. El no saber nos agita, el no saber nos da miedo, ¿sí o no? La incertidumbre da miedo. La intranquilidad surge por ese no saber, la confusión también por el no saber, por la ignorancia, la distracción la incrementa y el desasosiego interiormente sucede mentalmente y después se traduce en sensaciones físicas. El estómago se siente ácido, moviéndose, los músculos están inquietos, los nervios, tensión en el cuerpo, músculos faciales, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es porque esto sucede? El Buda dice que en esos momentos, la definición de qué es, en ese momento no hay calma que permita a la mente tomar un objeto con claridad. Esa agitación no permite que la mente pueda concentrarse en algo. Mi querida familia, he aquí la importancia de la meditación. Por este ingrediente principalmente, el Buda nos invita, mediten, mediten, tranquilicen, estabilicen su mente. ¿Para qué? Para evitar la agitación interior. Se evita la agitación interior y como está asociada con la ignorancia, la sabiduría puede surgir. ¿Cuándo? Cuando la mente está en paz. Cuando la mente está estable y cuando la mente puede ver, nos damos cuenta que estamos viendo los huesos de la enseñanza, estamos viendo rayos X al por qué es bueno meditar. Porque justamente samadhi o la estabilidad mental, lo que cultivamos al sentarnos o al caminar, es justamente el opuesto de todos estos. Opuesto de agitación, confusión, distracción, intranquilidad. De esa manera estamos atacando a la ignorancia por diferentes flancos. Bien, ahora vamos con la etimología de la palabra inquietud o agitación mental en Pali, que se llama udacha. Udacha. Una nota, se pronuncia como cha. En Pali, la C se pronuncia como cha. Sí. Por ejemplo, charana, su nombre, en realidad se escribe karana con C, pero todas las C se pronuncia cha, cha. Sí, entonces, esta palabra udacha podemos dividirlo en ud, que es arriba o encima, y dacha es temblando. Y entonces, vean nomás la maravilla, perdón, Charana. Perdón. Vean, mi querida familia, la palabra temblando arriba. ¿Qué es la agitación? Está temblando acá. Vean nomás la belleza, arriba o encima y dacha temblando, inestabilidad. Perdón, sí, adelante, de hecho es temblando sobre el objeto. Temblando no sobre el objeto. Ajá. Entonces, temblando sobre el objeto significa que la mente no puede tomar el objeto con claridad o con estabilidad porque están temblando y entonces no agarra bien el objeto, no sabe, por eso hay indecisos, confusiones y así, porque no entiende bien agitación, el objeto que está tomando. Claro, no, la mente no puede tomar el pensamiento, la mente está temblando y si fuera físico, si estuviéramos temblando, ¿cómo agarro un objeto si estoy temblando? Pues se me puede caer, puedo tirarlo, etcétera. Imaginemos lo mismo en la mente, está temblando interiormente y cualquier cosa en lo que quiera pensar en ese momento lo va a tirar, lo va a derramar porque está agitada. De hecho, no pueden verlo con claridad porque no lo agarra bien.
Ajá. Y entonces... La mente vacila agitadamente. Cuando el udacha está presente en nuestra mente, la mente está vacilando de una manera agitada. Si ya pueden sentirlo, mi querida familia, recordemos el último momento que lo experimentamos es física y mentalmente muy displacentero, sentir la mente agitada. Bien, y entonces udacha, esta agitación, de hecho se asocian con más, como un ingrediente, se asocian con todas las unidades de conciencias inhábiles. A rato vamos a ver un poco más detalles. Y entonces, ahora ya vimos los dos tipos de unidades de conciencias con la raíz solo en la ignorancia, o sea, con solo un raíz, que siempre se asocia con una sensación neutral. Ajá, y puede estar con duda o puede estar con la agitación o intranquilidad. Y entonces, así ya tenemos los dos tipos de unidades de conciencias con la raíz en la ignorancia. Vamos diciéndole moja mula, no está Moja demasiado mula largo, chita. unidad de conciencia. Mula es raíz, moja es ignorancia. Moja, sí, mula, chita. Ya sabemos, unidad de conciencia. Sí, es mucho más fácil. Bueno, entonces dos tipos de moja mula. Aquí también sería bueno tomar una notita. Una foto, de captura de pantalla. Ahora, mi querida familia, ¿se dan cuenta que en estas unidades de conciencia no tenemos espontánea o inducida? ¿Se dan cuenta? Mi querida familia, la ignorancia no nos la puede invitar nadie. No la inspira el exterior. Por ejemplo, los medios de comunicación, si se celebra lo bajo, lo innoble, o lo absurdo, o lo tonto, eso es un fundamento que incrementará nuestra nublación mental, el no entender la naturaleza. Pero se dan cuenta que esta surge y no necesita de mucho. Por eso también es uno de los enemigos más peligrosos. En cualquier momento puede estar encendido. Sucede cuando tenemos deseo, la ignorancia ya está ahí. Sucede cuando tenemos aversión, la ignorancia ya está ahí. Entonces sí, es un enemigo invisible y tengo malas noticias para todos. El enemigo ya está dentro, ya lo estamos cargando y está fundamentado en el hecho de haber nacido en este plano de existencia. Ya lo veremos en el capítulo 5, cómo es, y en el capítulo 8, cómo es que esto sucede. ¿Cómo es posible que la ignorancia genere una existencia? Ya lo vamos a ver y todo va a quedar bien, bien clarito. Sí, y como también hace un ratito Bante también mencionó de que nadie de nosotros estamos con hobby de repente pensar, ay, vamos a, no tenemos nada que hacer, vamos dudando. Vamos agitándonos, entonces, ¿cómo ven? Por eso tampoco tiene espontáneo, porque no lo hace así como que, vamos a dudar, así tampoco, ¿no? Entonces, en este caso, la familia de la ignorancia no. Se separan de espontáneamente o de inducida. La más sencilla, la más fácil de surgir. Ay, aquí se pone interesante. Bien, ahora vamos, querida familia, ¿algo más? No, entonces no, solo vamos a ver cómo se dice en Pali y luego ya vamos a tomar un descanso. Tomar un descanso, sí. Muy bien, entonces moja mula chita, moja, ignorancia, mula, raíz, chitas, unidades de conciencias, moja mula chita, y entonces la sensación mental que se asocian es upeka, neutralidad, upeka, sahagata, esas palabras son lo mismo que con nosotros. Acompañada de upeka. Upeka, sahagata, wichikicha, sampeyuta. Es la primera. Asociada con la duda. Wichikicha, asociada con duda. Ajá, y la segunda, upeka, sahagata, udacha, sampeyuta. Udacha, la agitación mental. Entonces son dos tipos de moja mula chitas. Ignorancia con sensación neutra mental, con duda, o la otra opción, con agitación interior. Son las únicas dos y tan pocas que son de dosa y de moja. ¿Y cuántos problemas nos han dado en la vida, mi querida familia? Estamos descubriendo al arquitecto del sufrimiento. Estamos viendo los materiales de construcción del arquitecto del sufrimiento. Entonces, mi querida familia, celebración. Primer celebración completa, queridos.
llegamos a la primera, completamos la primera familia de las conciencias inhábiles o acusalachitas. Ya vimos las 8 que son del deseo, las 2 que son de la aversión y las 2 que hay de la ignorancia. Todas estas dan 12, hay solamente 12 tipos de unidades de conciencia y como resumen, aquí las ponemos todas. Aquí están todas las 8 fundamentadas en el deseo. En estas 3 semanas ya, 3 clases pasadas, ya las exploramos, sabemos qué es cada uno de los ingredientes. Si tienen alguna duda, los videos los estamos subiendo el mismo día de la clase, mientras que ustedes duermen, a nosotros los subimos en la mañana, ya lo pueden encontrar y si hay alguna duda pueden revisarlo. Ya vimos las 2 de la versión y hoy terminamos con las 2 de la ignorancia. Con esto, mi querida familia, cumplimos todas las posibilidades de platillos de la negatividad, o sea, de la parte ignoble de nuestra mente. La parte baja, empezamos de abajo y vamos a ir subiendo hacia arriba cada vez con lo neutro y lo positivo. Todo nuestro potencial mental lo vamos a explorar. Sí, aquí también quiero también comentar de que ya estamos preparando las notas de unos compañeros nos están ayudando gracias a hacer a todos. Las traducciones y entonces vamos a subiendo y de hecho ya tenemos todo el capítulo 1 traducida. Pero como estamos un poco ocupados y no tenemos tiempo suficiente para revisar todo antes de compartirlos, entonces por momento solo revisamos la primera nota que ya está subido en Google Drive y Marifer nos va a hacer el favor de poner el link en el chat. Y en YouTube, por favor. Ajá, y allí en esta carpeta, en Google Drive, se puede bajar. Solamente por momento tenemos una nota, pero mientras que... Vamos a ir editando. Y lo vamos a subiendo en la misma Google Drive. Sí, ese Google entonces, Drive. Por favor, guarda el link para después. Está aquí en los chats, bájenlo y de todos modos también lo vamos a mandar por email para que tengan cómo accesar y esperamos tener las traducciones y cada clase irlas subiendo. Vamos a ir adelante. Entonces, mi querida familia, este es un buen momento también para tomarle una foto y si a alguien le beneficia, a mí me sirve mucho utilizar los gráficos y los colores. Hice esta última versión de estas notas que está con colores. Ya podemos ver las sensaciones mentales, placentero amarillo, neutro azulito y de dolor mental rojo, cuando tiene DT o visión incorrecta o no, y las espontáneas o inducidas. Si gustan también el que les sirva más, ya nos irán diciendo. Bien, mi querida familia, felicidades, llegamos empezamos a climb, ¿cómo se dice? A subir una montaña y acabamos de llegar en el primer plano. Felicidades a todos. Vamos tomando, son las 9:15, vamos tomando un pequeño descansito, 3 minutos, querida familia, 3 minutos y comenzamos cuando suena la campana nuevamente. Muchas gracias, seguimos adelante. Nos vemos en unos minutos. Bien, queridos todos, bienvenidos. ¡Ting! Entonces, vamos a ver unos aspectos, como decíamos ahorita. Subimos una montaña, estos 3 sesiones, y medio no se ve, y ahorita sí, con esta imagen ya podemos tener el primer mirador, ya volteamos para abajo y vemos todo lo que escalamos, todo lo que vimos, ya están ahora todas las posibilidades de platillos que nuestra mente puede tener en el lado negativo, en el barrio negativo, fundamentados en las 3 raíces de deseo, aversión e ignorancia. Sí, como ya vemos que son estas 3 familias, que es loba, deseo, que está también ignorancia ahí juntos, dosa con la ignorancia también y la ignorancia sola. Y entonces ahorita vamos a ver un poquito las características de cada uno de estos en relación con su objeto. Por ejemplo, los 8 tipos de loba mulachita con lobas, su relación con el objeto es como pegamento. Entonces está muy pegajoso y entonces pegajoso y quiere agarrar el objeto. Y cuando agarra el objeto no se puede separar de él. Se suelta, sí, lo agarra. Seauta Genia dice, tenemos que comprobar que el deseo es pegajoso.
Cada vez que la mente experimenta deseo, dice, no, nomás lo voy a probar poquito. En cuanto lo prueba, sea pensamiento, visión, lo que sea, se agarra y no se puede despegar. He ahí la palabra de apego. Deseo pegajoso se queda. De nosotros depende que surja y se quede o solamente sea algo que surgió y cesó antes de agarrar, solamente siendo testigos de la experiencia. Sí. Muy bien, y entonces dosa lo que quiere es destruir su objeto. Y entonces su relación con el objeto es destrucción. Entonces los dos tipos de unidades de conciencia con el raíz en la versión tiene este tipo de característica. Y el último de moja. El moja es lo que no puede tomar su objeto bien, no lo puede tomar con claridad, no lo puede tomar una decisión y entonces está como... Se le escapa por todos lados. Se cae. Con agitación, duda, oscuridad mental. No puede agarrarlo. El deseo se agarra y se aferra. La aversión quiere destruirlo con fatiga. ¿Se acuerdan que vimos? Es la sensación violenta interior, aunque nomás lo piense. En el momento que la mente siente aversión, quiere destruir a lo que considere su obstáculo en sus diferentes niveles. Y la ignorancia no tiene de dónde agarrarse. La mente está suelta, duda, incertidumbre, agitación, etcétera. Muy bien, así ya, también sería una buena nota. Una nota visual, una muy buena nota visual. Tómenle si gustan una captura de pantalla y ahí lo vamos a ir armando. Nosotros también eventualmente pensamos hacerlos en un PDF, pero está bien que ustedes lo vayan teniendo y en la semana les recomendamos solamente con ver una imagen, volvemos a regar la semillita que ya plantamos de contenido y cada vez nos vamos a ir familiarizando porque todo este contenido, mi querida familia, en los siguientes capítulos va a ser necesario tenerlos a mano, porque de aquí vamos a poder construir qué significa el proceso mental. De aquí podemos construir qué significa la ley del karma, qué es lo que hago, qué es lo que da como resultado, etcétera, etcétera. Entonces, así como un rompecabezas, mi querida familia, ahorita llevamos 6 sesiones, es la sexta el día de hoy, acabamos de abrir el rompecabezas, abrimos la caja y sacamos las piezas y lo único que estamos haciendo es reconocerlas, separándolas por color, separando las piezas que son del marco, las que tienen esquinas o etcétera. Todavía no empezamos a armar, solamente estamos reconociendo. Vamos a ir acumulando hoy, por ejemplo, acumulamos el primer bonchecito, ya lo armamos, ya medio tiene sentido, ya tenemos a todas las Akusala y el de Akusala ya lo tenemos. Primero hicimos el de Loba y luego el de Dosa y lo juntamos y ahora el de Moja, ¿no? Los 3 y lo vamos a dejar ahí, vamos a seguir almacenando y llega un punto, mi querida familia, el punto más bello y más fructífero de todo este curso y de toda esta enseñanza del Buda, lo más bello es cuando empezamos a darnos cuenta cuál es la imagen de todo este rompecabezas. ¿Cómo es que todas las piezas, ese gusto de que hay un punto donde un bonche grande de piezas se junta con otro y la imagen, ese momento de aha moment o el gozo que se siente de entender va surgiendo conforme más vayamos encontrando piezas. Recordemos que ahorita es lo que estamos haciendo y estamos seguros que la mente tendrá muchas preguntas ahorita, ¿cómo se hace esto otro? Paciencia, vamos a ir juntando y recordemos que este rompecabezas, por si fuera poco, la imagen que representa este rompecabezas es la imagen de la realidad. Imagínense nomás la cantidad de piezas, es la imagen de la vida, el rompecabezas de la vida, el rompecabezas de mí, el rompecabezas de ti, el de cada uno de los seres. Lo estamos, entonces, ahí vamos. Buena aventura y qué bueno que estamos juntos aquí. Sí, ahorita como dice Bante, estamos en el principio, entonces puede surgir mucho tomando esta pieza. ¿En dónde irá? ¿Aquí o aquí o aquí? Puede tener muchas preguntas, pero cuando estamos conforme pasa el tiempo con la información, entonces ya vamos a tener más claro la figura y entonces ya vamos a tener cada vez menos rápidamente preguntas. La vamos a poder ir acomodando. Bien, entonces, queridos, sí, vamos a dar unos minutitos más y nos vamos a las preguntas. Muy bien, entonces rápidamente nomás voy a
darle otra información aquí, que como estamos hablando de los chetas, que son chitas, unidades de conciencias, y los chetásicas, ingredientes mentales, ya estamos, ya vimos la primera familia en este buffet, que es la familia picante, los 12 platos con sus ingredientes principales, ¿no? Ya vemos. Y cada plato de los S12, cada plato, qué ingredientes exactamente que lleva la receta viene a los siguientes capítulos. Y entonces lo vamos a ver, la primera que lleva y todo eso. Pero ahorita ya vemos solo sus ingredientes, que es más... prominente. O sea, es un platillo, ya por ejemplo aquí vemos chilaquiles, sabemos que tiene tortilla y tomate, pero tiene muchísimas cosas más que después vamos a ver la receta completa, pero ya podemos saber que unos chilaquiles va a ser tortilla, jitomate y un poquito de chile o etcétera. Podemos saber de cada uno, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Sí, y aquí un comentario que tiene que ver con un ingrediente que vemos el día de hoy. Un ingrediente culinario mental. Sí, es importante de esta familia picante. Vamos primero a ver, por ejemplo, dos platillos que están muy conocidos por los mexicanos, no sé, en otros países. A ver, pero... es mole y ceviche. A ver, en Colombia, Venezuela, sí hay, a España sí hay... ¿Tienen mole o conocen del mole y el ceviche? No, bueno. No, algunos no. Bueno, el mole es una fusión de muchas especies, chocolate, chiles, canela, etcétera, etcétera, y con ese se hacen arroz y se mezcla. Y el ceviche es un platillo también tradicional mexicano, que es el pescado crudo, se corta en pedacitos. Digo, tomamos no es preferencia específica de ninguno, pero los tomamos porque en México se conoce. Se cuece con limón, se le pone sal y con una tostada, una tortilla, se sirve así. Entonces, son dos platillos bastante diferentes en su sabor. Sí, bueno, entonces, una pregunta. ¿Ustedes creen que estos platos, quien lo sabe, lleva sal? ¿Llevarán sal estos platillos? ¿Qué creemos? Sí, sí, ¿no? Sí, seguro, sal, ¿no? Ambos llevan sal. Sí, y entonces, pero el sabor que está más fuerte o que está más obvio del ceviche, predominante, ¿qué es? Limón, ¿verdad? Y entonces, a lo que más sabe ceviche es a limón. Y para el mole, lo que más sabe, pues obviamente son los chile, chocolate, especias que llevan, ¿no? Pero también llevan sal, aunque no está tan prominente y que no está como al frente, como sí, predominante. Entonces, hace cuenta que sal aquí es la udacha, que es la intranquilidad y agitación. Aquí lo que quiero decir es que todos los platos que vimos, los 12 tipos de platillos de Akusala, familia picante, todo llevan sal. Todo lleva udacha, todo lleva intranquilidad y agitación. Cuando sentimos deseo, la mente está agitada. Especialmente, por ejemplo, en un estado de lujuria, bastante que la mente se agita. Cuando estamos enojados, la mente está agitada. Y como ya vimos, cuando la mente está con ignorancia, también puede experimentar agitación, duda. O sea que ese ingrediente de la agitación mental en realidad es universal de todos los negativos. Cada vez que nuestra mente esté agitada, podemos estar seguros que anda en el barrio negativo, porque la agitación mental no se da en el kusala, en lo noble de nuestra mente. El amor no agita, la gratitud y la generosidad y la sabiduría no agitan a la mente, y si la agitan, estamos malentendiendo lo que está sucediendo. Entonces, al punto que va Charana es que hay ingredientes que están presentes siempre, en este caso udacha, en todo lo negativo. Sí, como la ignorancia, ¿no? Y aquí podemos decir que chile es loba y el apego, y el limón es dosa, por ejemplo, ¿no? Que es la ira. Y entonces, cuando unos platos no llevan estos sabores predominantes, fuertes, y entonces, en este caso, por ejemplo, un brócoli solo con sal, y entonces el sabor de sal, sí lo sabemos lo podemos percibir más fácilmente. Y en este caso, en el último chitta que vimos, el último unidad de conciencia de la familia de
moja de la ignorancia, está, por eso dice, acompañado de neutralidad mental asociada con la agitación. Y entonces, no solo chitta, unidades de conciencia, lleva sal, lleva udacha. De hecho, todo lleva, pero este plato, como no tiene otros sabores más prominente o más fuerte, y entonces por eso su nombre lleva intranquilidad o la agitación. Uh-huh. Hasta aquí, claro, queridos. Cuando estamos en la ignorancia, la agitación sabe mucho más porque está solita. Cuando estamos enojados hay agitación, pero como la aversión es tan predominante, sentimos más la aversión o el deseo que la agitación está, pero también la mente está agitada. Bien, sí, paramos aquí. Bien, queridos, hay más material que queda para la próxima semana y se va a poner bien interesante porque vamos a empezar a hacer ya el mapa de nuestra mente. ¿Qué posibilidades tiene en su espectro, en sus puntos más bajos, en sus puntos neutros y en sus puntos nobles? Ya podemos, con la información que tenemos, empezar a hacer la cartografía por nosotros mismos de a lo que le llamo yo. A estas características, esta personalidad, cómo es que se fundamenta en sus realidades últimas. Bien, queridos, muy bien, creo que fue buen momento de parar ahí y estamos contentos porque el día de hoy terminamos ya todas las unidades negativas y cerramos las familias, porque en los videos previos había quedado parte 1 en una clase y la parte 2 del mismo tema en 2, y hoy cerramos muy bien. Esperamos ir cerrando por temas para que los videos y las clases también queden más concisas. Bien, entonces vamos pasando a preguntas. Entonces comenzamos del señor Guillermo Castellano y dice, el contacto y la sensación ocurren sin nuestra intervención, pero es luego de esa sensación que la atención puede hacer la diferencia. Efectivamente, cuando recibimos fruto de nuestra mente, la mente solamente está probando lo que sembró. O sea, tuvimos acciones en el pasado y dejaron la semilla. Cuando recibimos objetos, todo lo que vemos, oímos, olemos, probamos, sentimos y pensamos, está fundamentado en semillas previas. Hoy somos lo que hicimos ayer. Lo que comí ayer, mi cuerpo es hoy. Lo que pensé ayer, hoy es lo que está presente. Ahora, cuando la atención plena está aquí, lo que puedo hacer es ya no solamente ser un partícipe pasivo de ese proceso. A pesar de que reciba frutos negativos de acciones pasadas negativas, con atención plena uno puede, reconocerlas y decidir si con ese fruto que ya recibí vuelvo a plantar negatividad o hago el cambio a kusala y planto sabiduría. He ahí, mi querida familia, la maravilla de practicar la atención plena y estar atento a lo que experimentamos. Si experimento negativo por acciones previas, hice el mal y tengo un mal fruto, si tengo atención plena, ahí puedo empezar a cortar la cadena de negatividad, porque si mi mente está suelta, recibo el fruto negativo y me vuelvo a molestar porque recibí algo negativo, ya tenía la semilla negativa y la regué y volví a sembrar nuevas semillas negativas en el presente que van a dar más sufrimiento hacia el futuro. En el presente, mi querida familia, como comenta el señor Guillermo, la atención plena tiene esa capacidad de reconocer y hacer el cambio. Si recibo negativo, lo cambio con entendimiento, ecuanimidad, sabiduría y no siembro malo. Y si estoy recibiendo un fruto positivo, lo reconozco y lo genero más positividad sobre él. Y de esa manera, mi querida familia, el destino no existe. Lo que estamos recibiendo ya no lo podemos cambiar, pero no es destino, porque lo que siembre con lo que recibí, con el fruto, lo que haga con el fruto es nuevo y es la nueva realidad que estoy plantando hacia mi futuro. Don Guillermo, ¿queda más claro? Bien, bien. Entonces, la siguiente charla, ¿la hace usted? ¿O voy? Hay una pregunta que es del señor David, que dice, esa meditación, o sea, yo creo que refiriendo a la meditación de que hablamos la semana pasada, ¿cuál era? Esa meditación habla de placentera. Mindfulness. Ok, esa meditación placentera se refiere al mindfulness moderno que se vende ahora. Es una pregunta del señor David. Yo doy un poquito de contexto. La semana pasada creo haber mencionado
que tener atención plena y estar en el presente hasta placentero es, porque nuestra mente no está perdida en la ignorancia, en la duda o en la agitación, como ya lo vimos ahorita. La mente sabe lo que está pasando. Por eso decía que acompañarnos de nosotros mismos es placentero. Y el señor David pregunta que si a eso se le está refiriendo al mindfulness moderno que se vende ahora. Sí, lo que quería yo añadir es que la meditación de mindfulness, de sati, la atención plena, no siempre es placentero. Claro que estos, cuando Cierto. uno tiene sati, tiene atención plena, está en el lado de kusala, que es lo noble, la parte noble de la mente. Las unidades de conciencia que no hemos visto todavía, pero ahí vienen. Y entonces, sati, la mindfulness, la atención plena, solo se asocian con los de buenos. Y entonces, en este momento sí puede saber o sí puede sentir placentero o puede sentir neutralidad también, ¿no? Pero en el momento de que cuando tenemos atención plena, también podemos dar cuenta que estamos enojados. O que estamos sufriendo, tener atención plena del sufrimiento. Ajá. Y entonces uno sabe qué está pasando ahora en la mente y en el cuerpo. Puede saber que está teniendo dolor o puede saber que estoy contenta, que está haciendo actividades generosas o puede ser placentero, también puede ser no placentero. Y entonces el mindfulness no siempre es placentero. No puede siempre. Entonces depende de qué está pasando en el momento. Yo tengo algo más que añadir ahí. Ajá, y entonces refiriendo al mindfulness moderno que se vende ahora, eso sí tenemos un poco de reserve, ¿cómo se llama? Nos reservamos un poco porque está usando algunas técnicas que sí enseñó el Buda de como para observar uno mismo, pero faltan mucho más partes que se quitó. No más enseña las partes de la sabiduría, la actitud y la visión correcta y estas cosas. Y entonces no es un set completo. Entonces tienen algunos ingredientes, pero no todo. Y entonces es muy difícil de decirlo. Pero lo que le puedo decir, señor David, es que la práctica de la atención plena es la práctica de Vipassana, que fue la que descubrió el Buda. No sabemos si podemos decir qué es lo que se vende, pero de lo que hemos observado es que en lo que se vende de mindfulness esto, mindfulness lo otro, mindfulness para los negocios y todo, se tomó originalmente de la enseñanza del Buda, pero solamente se promueve lo que vende. Por ejemplo, como dice Charana, la investigación profunda del sufrimiento muy a menudo no se menciona, solamente el mindfulness que se vende lo que sea comercializable, la tranquilidad, la paz, el beneficio. Ese no es el fin. Pero a menudo, mi querida familia, nos hemos dado cuenta que a algunas personas le genera mucha agitación interior. ¿Por qué? En muchos de los cursos de mindfulness o hasta cursos en universidades que se promueven, no es crítica, solamente estamos viendo los elementos que están, el tema, la materia. Se le enseña a las personas cómo abrir la cajita de la mente, pero muy a menudo y peligrosamente no se le enseña a las personas qué hacer con lo que encuentran en la cajita. Entonces, las personas van a un curso de mindfulness el fin de semana y se les enseña cómo estabilizar la mente, abrirla, estar atentos, pero resulta que dentro de la mente, como dentro de la mente de todos, surge cosas positivas y cosas negativas. Mi querida familia, esto lo digo porque al monasterio en Guadalajara nos llegaron a llegar personas con intranquilidad interior o hasta temor, porque en un curso de mindfulness se abrió y ahora ¿qué hago con lo que me encontré? Cosas del pasado, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco delicado y los invito a todos a que lo tomemos con cuidado, porque así como todo con lo que se comercializa, el vendedor solamente va a promover aquello que es atractivo. Y en la enseñanza, como dice Charana, el mindfulness no siempre es placentero, pero es necesario reconocer nuestra negatividad, los celos, el aferre a nuestras ideas. No es placentero darnos cuenta, pero es necesario irnos para que el fundamento del mindfulness es el cultivo de la sabiduría, mi querida familia. No, y si solamente incluimos lo positivo y lo que nos gusta, ese es el ámbito que a la ignorancia y al deseo le encantan. Solamente dame los aspectos bonitos de la vida. Entonces, necesitamos que esté completo. Que si es mindfulness sí o no, puedo decir que está fundamentado en ello seguro, pero incompleto
también con la misma certeza lo puedo decir que muy a menudo está incompleto. Entonces, Sí, ¿qué podemos hacer? Perdón, Charana. Irnos a la fuente, mi querida familia, irnos a las escrituras. El Buda dio de principio a fin, y en este curso vamos a ver la estructura de la mente y las prácticas en el 9º capítulo. Vamos a llegar a ello sin taparle nada a lo negativo. Lo vamos a tener que ver, y recordando que si queremos purificar nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer es limpiarla. Sí, va a oler al principio un poco, pero es necesario quitar esa negatividad. Bien. Sí, pero en todos modos es mejor que nada. Sí. Entonces, es mejor que Sí. no haga nada o hace Sí. de consumismo y así, pues entonces no es malo, pero es Sí. falta. No más con atención e irse a la fuente, es la invitación. Vamos Adelante. Qué bueno que el mindfulness sea moda. Preferible Sí, que el mindfulness sea moda que los narcocorridos, cosas, por ejemplo. O sea, mejor que eso se haga moda que otras cosas. Preferible. Pero no más atención. Vamos a ver, el señor Guillermo hizo un comentario la semana pasada y dice, hay muy poca maldad en el mundo, lo que sobra es ignorancia. Con esto, señor Guillermo, estamos viendo, resulta que la maldad surge de la ignorancia, estoy de acuerdo. Hay más ignorancia en el mundo que maldad, pero como la maldad surge de la ignorancia, ya lo estamos viendo, que la ignorancia se asocia con el deseo, la lujuria y el engaño, el robo. Y también la ignorancia se asocia con la aversión, con la pelea, la discordia, la matanza. Entonces, estoy de acuerdo. Hay mucho más ignorancia y por eso es tan peligrosa. Se ve menos todavía, pero fundamenta toda la maldad. Ahora, cabe mencionar, mi querida familia, porque a menudo se le da un tinte de negatividad o pesimismo al budismo. Recordemos que hablar de akusala viene desde el punto de impaciencia más pequeñito que podamos sentir. Eso ya es negatividad de la mente o maldad de la mente. Pero la palabra maldad normalmente nos vamos a lo grande, a la matanza, al robo, al engaño, pero no, cuando decimos akusala, por eso es bueno usar el término en Pali, lo no noble, lo inhábil, viene desde lo más pequeñito. Yo hago la pregunta, pensémoslo en nuestra propia experiencia. ¿De qué tendremos pensamientos más? ¿De deseo durante nuestro día o de generosidad? Seamos sinceros. Queremos una cosa u otra. Quiero abrir la ventana o no, eso ya es un deseo. ¿Qué voy a comer? Eso ya es un deseo. ¿Cuántas veces experimento generosidad en el día y cuántas veces experimentamos deseo? Otro. ¿Cuántas veces al día, desde lo más pequeñito, experimentamos impaciencia, intolerancia o me gustaría que fuera diferente en relación a bendecir a los demás? ¿Cuántas veces nos impacientamos en un día y cuántas veces bendecimos? Y veámoslo en un día, en un mes, en un año y en nuestra vida. Por eso cuando decimos, hay más negatividad desde la pequeñita acusada en el mundo, fundamentada en esa ignorancia. Entonces, mi querida familia, abramos una invitación constante, abramos el espectro, que hablar de acusarla es ignoble. Esa semillita, ese cerillito puede generar un incendio y no lo podemos subestimar. Mejor, don Guillermo, estoy de acuerdo que hay más ignorancia. Desafortunadamente es la raíz de la maldad. Por ende, oh my God, oh my Buda, como dice nuestro maestro, oh my Buda. Ok, Charana, sígale. Sí, otra pregunta del señor David, que en las culturas de todo el mundo hay referencia a los espíritus o fantasmas, ya sean espíritus de la naturaleza, personas fallecidos u otro tipo de seres. ¿Cómo se interpretan estos conceptos del budismo? No se pierde el capítulo 5. No se pierdan el capítulo 5. ¿Quién la hizo, don David? Está por aquí, don David. No se pierda, le va a encantar ese capítulo. Bueno, pues sí, rápidamente voy a responder. Lo que llaman las personas espíritus o fantasmas o así, en el budismo, de hecho, son otros tipos de seres. Sí. Y entonces, cuando una persona en el budismo Theravada, el Buda enseñó de que hay 31 planos de existencia. 31 planos de existencia. Son seres diferentes. Los humanos son unos, los animales son otro. Es que como vamos a entender mejor con los animales, porque lo podemos ver, compartimos los espacios, actuamos.
Y hay otros seres también que existen en la existencia, pero en el universo hay diferentes tipos de seres. Sí, si hay seres humanos y animales, pues, ¿por qué pueden ser los únicos? Hay otros, ¿no? Ya hay seres en el universo. Sí, hay otros que sí pueden estar en esos diferentes reinos. Sí, cómo son, quién son, y estos lo vamos a ver en detalle en el capítulo 5. Y también una cosa importante aquí es que los que dicen fantasmas o sí, porque mencionan que las personas fallecidas y así, la enseñanza de Theravada, los maestros enseñan de que cuando una persona se muere, en la siguiente unidad de conciencia ya surge el renacimiento inmediato. Y entonces no existe una sala de espera. No hay un bardo, la conciencia no para, de momento a momento, se conecta inmediatamente. Sí, entonces esta persona, por ejemplo, se falleció, pero hizo mucho bien en su vida, y entonces en su renacimiento depende de sus actos, surge el resultado del renacimiento según lo que hizo en vida, ¿no? Y entonces si está muy bueno, se renace como humano otra vez. O mejor. Y entonces en el momento que falleció, la unidad de conciencia que se cesa, y inmediatamente surge la otra, que es la vida nueva, que ya está en la panza de su mamá. Entonces ya inmediato. Y entonces lo que dice como fantasma, a lo mejor esta persona cuando falleció con deseo, por ejemplo. Sí, o con deseo, o con ignorancia. Algo de los ingredientes no tan bueno, y en este momento el renacimiento llegó a un plano que se llama Peta en este caso, y entonces hace cuenta que no es la misma, pero no es del otro tampoco, ¿no? O sea, ya es una vida nueva, es otra vida. En otro plano de existencia. Sí, como en este plano, como esta persona, ya no es la misma, está conectado, pero no es la misma vida. Entonces, y luego cuando se fallece de esta vida en este plano, se renacen como humanos, como animales, como otros, según sus acciones. Mi querida familia, hay 31 planos de seres posibles que describe el Buda, y lo han comprobado otros maestros. Cuando las personas tienen llanas, pueden ver a esos seres. De hecho, les comento, dentro del código monástico hay una regla que si un monje, después de una meditación o tener la mente estable, llega a ver un ser que no es humano y no es animal, al único que le puede decir es a su maestro. Esa regla está en el código monástico. Entonces yo desde la primera vez que leí dije, caray, porque obviamente en el código monástico va en serio. Entonces, en pocas palabras, hay 31 reinos, los seres humanos somos el número 5. Hay 4 más abajo de nosotros, el número 2 son los animales, y con los animales compartimos el mismo planeta, y con nosotros es probable que también estén en este planeta. Arriba de nosotros, después, nosotros somos hay 4 para abajo, el 12 son los animales, nosotros somos el 5, y después siguen los devas y los brahmas, que tienen un cuerpo más sutil que nosotros. Hay una imagen que espero poner en el chat, o se las traigo la siguiente semana, donde gráficamente están todos los planos, y no se pierdan el 5º capítulo, porque en ese 5º capítulo vamos a ver qué tipo de conciencia se genera, por qué, cómo se genera, cuál es su tipo de cuerpo, qué pasa cuando nacen ahí, qué pasa cuando mueren, y qué de nuestras acciones nos lleva para arriba o para abajo. Mi querida familia, esto se va a poner muy bueno. Don David, le vamos a poder responder satisfactoriamente hasta que lleguemos ahí. Ahorita es solamente una probadita. Bien, queridos. Señor Sergio, cuando uno se molesta por la actitud de alguien, ¿es una aversión inducida? Yo diría que no. No, yo también estoy de acuerdo que no. Sí, porque cuando uno está mirando a la otra persona, se molesta por actitud de alguien, esta actitud de alguien es el objeto de la ira de uno mismo. Y entonces uno se toma esto como objeto y se enoja uno mismo, porque la otra persona no se invita a enojarse. No se enoje. Enójate, a ver, si la persona nos dice, a ver, ¿estás enojado? No estoy enojado. ¿Estás enojado? No estoy enojado. ¿Estás enojado? Que no estoy enojado. Si no hace eso, si la otra persona viene y nos ofende, el hecho de que nosotros nos enojemos con ese objeto es nuestra responsabilidad. La otra persona quería ofendernos, quería dañarnos de alguna manera. He ahí la habilidad de tener atención plena y parar a la mente a que corra con el mismo hábito previo.
porque de esa manera, si le diéramos a esa, si dijéramos que sí a esa pregunta, podemos darle, claro, yo sufro y me enojo porque la gente me induce, pero en realidad, si nadie nos invitó a que nos enojáramos diciéndonos, ¿te vas a dejar o vas a permitir que te hable así o cosas así? Es totalmente espontánea, está surgiendo con las condiciones externas. Y mi querida familia, buenas noticias. Podemos entrenar a nuestra mente y con lo que antes nos enojábamos fácilmente, llega el punto, y se los digo porque sucede, llega el punto donde nuestra mente lo reconoce, entiende los fundamentos de ello, no se engancha y aprende. O sea, hasta de la basura se pueden reciclar cosas, rescatar y hacer el bien después de ello. Entonces, en esto es en lo que estamos y en corto, señor Sergio, ambos creemos que no va a ser, si surgió como hábito, si la persona no nos inspiró, va a ser espontáneo. Bien, venerable Shen, adelante. Venerable, pues haciendo de pronto un aporte a lo que usted estaba comentando en este momento, la parte en la que se habla de que cuando hay ignorancia, cuando sacaron el ninja, que echa el humo y se desaparece, ¿sí? Sí. Pues a mí no deja de impresionarme que sin tener los recursos que hay hoy, hace 2600 años detectaran eso, porque eso hoy por hoy se llama, es un secuestro de la amígdala. Cuando una persona está en un estado iracundo, literalmente la corteza prefrontal se desconecta. Sí. Bioquímicamente se inhibe, sí. Yo hice un trabajo humanitario en una cárcel durante 18 meses y yo entrevisté a mucha gente que estaba por homicidio. Sí. Y ellos dicen que ellos no se dieron cuenta de lo que hicieron algunos, ¿sí? Ya el asesino profesional es otra cosa. Sí. Pero realmente sí pasa, o sea, la gente se pone iracunda. Aquí hubo un caso en Bogotá de un señor muy educado que estuvo en un salón en la zona de comidas de un centro comercial, se citó con la mujer, le pidió el divorcio, la mujer, el man entró sufrió un secuestro de la amígdala, que mató a la esposa. Literalmente, y no sé cómo será en México, pero aquí en Colombia existe el concepto de homicidio con ira e intenso dolor. Sí. Porque la persona por fracciones de segundo está literalmente loca, o sea, y vuelvo y repito, me parece increíble muchas cosas, sobre todo ya de la parte de los procesos cognitivos, y yo se lo he dicho incluso a los alumnos de la orden nuestra, increíble, hace 2600 años es un proceso de observación muy darwiniano, muy fuerte para haber llegado a esas conclusiones sin tener escáneres, porque ahorita lo hacen es con un escáner, ¿sí? Claro. Es impresionante, venerable. Efectivamente, es fascinante, inspirador y nunca deja uno de sorprenderse de la claridad de la mente del Buda para haber reconocido todo esto y todos los maestros que han logrado llegar al final para confirmarlo. Es impresionante y el Buda describió que dos ingredientes mentales, los cuales vamos a ver en el siguiente capítulo, los llamó locura temporal. Uno fue la ira, que como dice, mientras que está presente, la persona no piensa, puede matar a su propia madre. Sucede, mi querida familia. Y el segundo ingrediente, y es uno que nos gusta más que la ira, es el ego. A esos dos ingredientes inhiben la parte de empatía hacia los demás, porque cuando uno está pensando en uno, no está pensando en el otro. A esos dos ingredientes el Buda los denomina locura temporal, que como dice Venerable, cuando están presentes, la persona es capaz de hacer lo que nunca se pudo haber imaginado, después viene el arrepentimiento y la mayoría de personas, como dicen las cárceles, le aseguro que están ahí por un momento de locura. No, seguro que no lo querían hacer, pero sí, es impresionante, Venerable. Gracias por el apunte y sí, estamos con una gratitud hacia el Buda y nos vamos a seguir sorprendiendo. Lo que dure este curso, mi querida familia, van a ver qué placentero va a ser ver la profundidad a la que se entendió la vida. Las personas jóvenes que, hablando neurológicamente, todavía no tienen el lóbulo frontal formado, no tienen una buena calidad mental para tomar las decisiones correctas. Ellos, exacto, tienen unos juicios y pueden caer más fácil en estos estados de conciencia. Entonces, los actos no hábiles de ellos, de las personas más jóvenes, tienen el mismo peso cámico de una persona adulta, igualito, sin importar que todavía no tengan una cognición formada. Sí,
Sí, desafortunadamente, la intención es la que cuenta. Tengamos, mire, por ejemplo, veamos el escenario de una persona que creció y esa parte no la desarrolló. Ojo, nuestro lóbulo frontal, mi querida familia, está comprobado neurológicamente que nosotros podemos fortalecerlo con el trabajo consciente del meditativo, con la contemplación, el silencio interior, la atención. Eso fundamenta no solamente varias partes biológicas del cerebro se ven fortalecidas. Entonces, no es nomás lo que nos dio la naturaleza, sino que el cerebro podemos decir que dependiendo de las áreas que más fortalezcamos, es un músculo. Nuestra parte empática, amorosa y racional puede ser fortalecida a través de nuestro esfuerzo, como estamos intentándolo hacer ahora. Entonces, don David, conforme a una persona, independientemente de lo que la naturaleza le haya dado, que no es la naturaleza, es sus propias acciones previas, lo que se haya cultivado en vidas previas, llega a este mundo y si por alguna cosa no se cultiva a sí mismo, puede ser adulto y no solamente un niño o un adolescente, donde esa parte de empatía, como con cualquier sociópata sucede, esa parte empática no está desarrollada, no puede distinguir el bien y el mal, no puede distinguir empáticamente el sufrimiento en el otro, lo cual lo lleva ciegamente a plantar semillas negativas. Entonces, es un punto vulnerable en nuestro desarrollo donde es responsabilidad de los padres acompañar a un joven y si el niño no lo puede discernir por él mismo todavía, para eso está la responsabilidad del padre de irle diciendo qué es negativo y positivo para él y para los demás y por qué. Entonces, he aquí la educación ética y moral juega un parte maravilloso, a lo cual podemos regocijarnos que justo la enseñanza del Buda se fundamenta en eso. Primero empezamos con la ética y respeto a uno mismo y a los demás. Eso genera estabilidad mental, lo cual fortalece nuestras partes más nobles para que la sabiduría llegue y se refuerce en nuestra ética nuevamente y es un círculo benéfico que nos lleva hacia arriba. Charana, ahorita vamos venerable, Charana sí. ¿Tiene algo que añadir? Sí. Y vamos. Sí, aparte también quería añadir de que nosotros nacimos como humanos en esta vida, ahora no venimos en cero. Entonces todo lo que hemos cultivado, bueno lo que hemos practicado en las vidas pasadas, también juega una parte como tendencia, ¿no? Como, por ejemplo, si una persona que ha practicado mucho la bondad, la generosidad y así, vemos a niños que son muy lindos, que naturalmente hacen cosas muy buenos y son muy buenos que nadie le enseña, pero su naturaleza tiene esta tendencia. Entonces, estas personas tienen tendencia que ya han practicado mucho eso y en revés, hay personas que han practicado mucho ira en muchas vidas y entonces se enoja más fácil, que nadie le enseña cómo se enojar. Hay bebitos muy enojones. Sí, y entonces también tienen un poco que ver con la tendencia que uno ya lleva. Sí, causa y efecto. Muchas gracias. Las condiciones con las que nos enfrentemos para hacer el bien o el mal también increíblemente está fundamentado en las semillas previas, son también fruto. Ya lo veremos en el capítulo 5. Va a ver, don David, ese capítulo 5 se me hace que le va a gustar mucho. Sí. Para allá vamos. Bien, venerable, adelante. Sí. Pues aquí como para hacerle un aporte a David y hacerle un aporte a todos, si bien es cierto que cuando la persona llega a la adolescencia sucede algo que se llama una poda neuronal y que efectivamente pues la parte prefrontal hasta los 25 años no está formada, si hay algo curioso, yo tuve la oportunidad de convivir con una sociedad que no es hija ni del consumo ni del mercado, con la comunidad Wiwa, son indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, acá en Colombia. Para que ustedes se den una idea, el sitio donde yo estaba para hacer una llamada acá a Bogotá me tocaba caminar 22 kilómetros para encontrar señal. O sea, era un sitio pura selva tropical húmeda. Sí existían adolescentes en esa comunidad, pero nunca el adolescente social que nosotros vemos en Occidente. O sea, sí había adolescentes, o sea, y de hecho allá las chicas y los muchachos se desarrollaban de la noche a la mañana, amanecen con una cantidad de deberes, de obligaciones, pero el adolescente absurdo y loco que uno ve acá no se ve. El niño berrinchoso que se tira al piso, tampoco. Y esta sí le va a caer como un balde de agua a mucha gente. Y el amor romántico tampoco. O sea, la tusa no existe. Pues 6 meses y medio no es mucho tiempo, pero yo estoy hablando con un profesor étnico que vivió con los arahuacos 14 años.
que él me explicaba que jamás con la comunidad arahuaca él vio ni violencia intrafamiliar, ni maltrato infantil. No hay maltrato de ninguna especie, o sea, es otro mundo, literalmente es otro mundo. La madurez no vulnerable, la madurez que se incite hacia la juventud y a veces desde chiquitos. O sea, es el entorno definitivamente, y yo por eso soy de la opinión que la práctica, la propuesta del Buda nunca antes había sido tan difícil. Yo pienso que era más fácil hace 2600 años. En este momento es muy complejo, y es muy complejo una persona que vive inserta en un ambiente laico en donde su supervivencia está amenazada todo el tiempo a nivel económico por cualquier cosa. Entonces, pues la gente anda con el sistema simpático disparado porque pues nadie llega a fin de mes. Sí. Esos son unos factores. Las herramientas, ¿verdad, venerable? Las herramientas van a seguir funcionando. Funcionaron hace 2600 años y es impresionante, como coincidíamos hace un ratito, de que es tan aplicable ahora. Nuestra mente no ha cambiado mucho de allá para acá. Entonces podemos todavía bien. Charana, ¿quiere? Sí. Gracias, venerable, gracias. Sí, creo también la educación es, híjole, mano, social, en familia. ¿Hay otro punto? ¿Quiere que me decir? Sí, hay una persona que no sé cómo se llama porque tiene un número y dice que ¿por qué supuestamente el ingrediente sal es malo si es algo natural? Bueno, dos cosas. Primero, los ejemplos son ejemplos, y entonces el sal obviamente que no es malo. Bueno, en exceso sí. Sí, es un ingrediente que es un ejemplo. Y ahora, si refiere a udacha porque es malo, la agitación mental. Agitación mental porque es malo. La agitación es malo porque trae malos resultados. Y cuando uno se siente intranquilidad, se siente agitación, no creo que es algo que alguien puede decir que está muy bueno, que o le gusta mucho. Y ahora, el veneno también es algo natural, pero el veneno sabemos que trae consecuencias de dolor y hasta muerte. En este sentido, quiero decir de que no por ser natural es bueno. Y entonces en la naturaleza existen venenos, también existen remedios, y en estas maneras estamos mirando los ingredientes mentales. Y uno podría decir, bueno, pero a mí me gusta mucho la sal o la agitación, me gusta aventarme de los paracaídas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el parámetro donde el Buda dice, qué es lo que hace algo bueno o malo? Mi querida familia, si algo nos hace sufrir a nivel físico con dolor o dolor mental a nosotros y a las personas que nos rodean, ya puede ser considerado algo que está del lado nocivo. Entonces, seguro que habrá diferentes thresholds, ¿cómo se dice? Diferentes aguantes hacia el dolor, pero si algo, un pensamiento o una acción nos lleva al sufrimiento físico o mental, personalmente, o a las personas que nos rodean, por más natural que sea, no tiene que ser positivo. Hay muchas acciones sociales, por ejemplo, que a veces están casi naturalizadas, desafortunadamente. Por ejemplo, perdón por el ejemplo, pero la violación sexual a una persona ha existido desde tiempos inmemorables. Yo creo que desde que hay humanos ha existido. En la actualidad, desafortunadamente, se sigue practicando. Podríamos decir que es un efecto natural de la sociedad humana, pero el hecho de que sea natural no lo hace ético. Sucede mucho y está casi a veces hasta naturalizado, pero eso no lo hace, no quiere decir que sea bueno. Lo mismo sucede con los ingredientes positivos. En su naturaleza intrínseca hay algunos, como la agitación interior, que nos llevan a la disolución de nuestra mente, a la inestabilidad y eventualmente a las malas decisiones, a la no sabiduría. Como vimos la semana pasada, Kusala es aquello que destruye la ignorancia y el deseo y nos lleva hacia la sabiduría, y Akusala es aquello que nos lleva a hundirnos más en generarnos y generarle sufrimiento a los demás a nivel físico y mental. Ese va a ser el parámetro.
Aquí en el chat también hay un comentario del señor Guillermo, que con la clase de hoy se me ha aclarado bien la diferencia entre visión errónea y la ignorancia, que la tiene un poco mezclada. Muy bien, muchas gracias. Y se va a aclarar todavía más, don Guillermo, en el capítulo 2 va a quedar todavía mejor, porque vamos a entrar en detalle ahora a cada uno de los ingredientes. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, última pregunta de la señora Alejandra. Sí. Adelante. Buenas noches. Era un comentario con respecto a lo que había dicho el Bhante. Esto es como el manejo de la impulsividad, ¿no? Cuando estamos nosotros trabajando con la meditación, aprendemos a controlar la impulsividad. Y la otra, con respecto al lugar donde vivimos, también influye la alimentación. O sea, dentro del sistema digestivo se produce la serotonina, gran cantidad de serotonina. Y se ha visto que al haber modificado la alimentación, la microbiota que se produce o que se genera en el intestino es diferente, lo que ha influido en la secreción de serotonina y por lo tanto influye en el estado de ánimo y en la impulsividad. Sí, bien. Sí, somos lo que comemos y lo que pensamos, lo que cultivemos. Lo que leemos, lo que... Esto, mi querida familia, en el capítulo 6 nos vamos a sorprender de la descripción que da el Buda, cómo nuestro cuerpo está fundamentada en nuestros pensamientos, el clima exterior, la comida, lo que comemos y el karma previo. Hay 4 cosas que generan materia en este mundo y son esas causas. Lo que comemos, obviamente, si lo que comí hoy en la mañana va a fundamentar la energía que tengo por el día hasta el día de mañana quizá. El ambiente, el clima, si está muy frío, el cuerpo va a cambiar, se va a poder mover más o menos. Nuestros pensamientos, Chitaya Rupa, que es el fundamental de cómo experimentamos las emociones y las acciones previas o tendencia de vidas atrás. Eso lo vamos a ver en el capítulo 6 y es impresionante cómo es que nuestro cuerpo literalmente lo estamos construyendo momento a momento. En los átomos surgiendo y cesando, hasta en su consistencia se está modificando con esos 4 factores. Lo vamos a ver por allá. Bien. Muy bien, muchas gracias a todos por sus preguntas y comentarios. Gracias a todos. Así también aclaramos unas dudas y preguntas y seguimos la exploración y nos vemos en la próxima semana. Y si hay algunas preguntas más, por favor déjalo en el chat o en el email. Y la próxima semana lo atendemos con mucho gusto. Bienvenidos todos, queridos, que tengan muy buena noche, buenos días por acá, que las semillas que surgieron el día de hoy caigan en muy buena tierra y que den muchos frutos para nosotros. Pensamos en nuestro bienestar y compartimos los méritos para toda nuestra familia. Recordemos a nuestros padres, ojalá que nuestros padres se beneficien de los frutos de estas semillas, nuestros vecinos, hermanos, hijos, nietos, familiares cercanos y lejanos, conocidos, desconocidos, compañeros de trabajo, incluyendo a todas las personas con las cuales en el pasado hayamos tenido dificultad, ojalá que de una manera directa o indirecta se beneficien de nuestro esfuerzo noble. Sentarnos un viernes en la noche, 2 horas, a intentar conocer cómo funciona la realidad con intenciones de cultivo interior. Gracias a todos, mi querida familia, que todos los seres gocemos de salud, que todos los seres gocemos de seguridad y estabilidad interior y sobre todo entendimiento y una metodología clara para que el sufrimiento solamente surja afuera, que el interior, el que es nuestra responsabilidad, lo sepamos canalizar de una buena manera hacia el mundo. Mi querida familia, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles a las 7 si gustan con el Mangala Sutta. El domingo a las 7 de la mañana en este mismo canal para tomar los preceptos y preguntas de práctica. Esta es una sesión abierta y son la mayoría cosas de práctica. Y el próximo viernes a las 7. Seguimos adelante. Que tengan muy buena noche. Buenas noches a todos. Gracias, Nos vemos. Gracias, Marifer. Gracias. Abrazos para toda la familia. Gracias, venerable. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buena noche, que duerman muy bien. Continuamos, queridos, fuerza. Feliz día para todos. Feliz día.